Muy buenos días, tengan todos. Es realmente un placer para mí estar aquí y poder conversar y hablar acerca de la palabra del Señor. Estos días recientes he estado observando en las noticias, y quizás ustedes también lo han estado notando, cómo se ha implementado o cómo se ha multiplicado la persecución en Siria, un país el cual el ser cristiano cuesta bastante. Simplemente con el hecho de reconocerse como cristiano y reconocer que Cristo es tu Salvador, es objetivo para una persecución, tortura y cualquier tipo de maltratos. Y todo esto me trajo dos preguntas a mi mente. La primera es, esto de la persecución, ¿desde cuándo sucede? ¿Es algo nuevo? ¿Ha sucedido antes? ¿Ha estado en nuestra cultura, en nuestro mundo por siempre? Y lo segundo es, a todas estas, ¿cuál es la posición de Dios ante esta situación de la persecución? Y quiero hablar de algunos ejemplos en la Biblia. Y voy a comenzar con el ejemplo del profeta Elías. Elías era un profeta de los más grandes que uno puede mencionar en la Biblia. Y quiero hablar de una historia específicamente en Primera de Reyes, capítulo 18, en el cual Elías es bastante perseguido, es el único profeta que queda vivo y está huyendo por su vida. Y en una de estas situaciones, Elías en esta persecución se siente tan agobiado, tan estresado por la persecución que se sienta debajo de una piedra y dice: basta ya, Dios, envíame la muerte, no soy yo mejor que mis padres. Y se quedó dormido. Una historia bastante interesante, un poco cómica, pero al mismo tiempo interesante porque muestra el sentimiento de alguien en el caso de una persecución. Y la respuesta de Dios fue maravillosa: envía un ángel, lo toca, lo despierta y le dice: Elías, aquí hay agua, aquí hay pan, come y bebe porque el camino es largo y continúa. ¿Okay? Este es un ejemplo de alguien tan grande como el profeta Elías en una persecución. Pero en el Nuevo Testamento tenemos también ejemplos de cristianos siendo perseguidos. Tenemos el ejemplo en Hechos capítulo 8, exactamente. En los primeros 5 versículos vemos cómo empieza el Imperio Romano a perseguir a los cristianos de una manera tan fuerte que los cristianos empiezan a huir a otras ciudades. Lo único bueno de esto es que por esas persecuciones, a cualquier ciudad donde los cristianos se movían, dice la Biblia que predicaban el mensaje del Evangelio. Y esto ayudó a que la iglesia se pudiera expandir y el mensaje se pudiera expandir por todo el mundo. También tenemos ejemplos en Hechos capítulo 2. Dos de los apóstoles son tomados por Herodes. Uno es Santiago, el hermano de Juan, eso está en Hechos capítulo 2, en los primeros 5 versículos, y otro es el apóstol Pedro. Uno es liberado, como es el apóstol Pedro, pero el otro es asesinado a filo de espada, como lo es Santiago. Entonces podemos ver claramente que la persecución ha estado siempre en el cristianismo, ha estado siempre en nuestro mundo. El hecho de considerarnos cristianos es algo bastante difícil de aceptar para las personas que no creen en Dios. Ahora, ¿cuál es la posición de Dios ante esta situación? Quiero poner otro ejemplo, es en Hechos capítulo 7, y es el ejemplo de Esteban. Esteban está arrinconado por todas estas personas que quieren apedrearlos, porque está predicando un mensaje nuevo para ellos, que es acerca del Evangelio. Cuando Esteban es apedreado y está recibiendo piedras en su cuerpo, él mira hacia arriba antes de morir y dice: veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre de pie. Ahora, este versículo es interesante. Eso está en Hechos capítulo 7, versículo 55 exactamente. Es importante y es interesante para mí porque siempre vemos versículos en el Nuevo Testamento hablando de Jesús sentado a la derecha del trono. En este caso,
es uno de los pocos que podemos ver que se dice que Jesús está de pie. Y esto para mí significa mucho porque Jesús está de pie diciendo y mirando, este es mi hijo, este es un hijo mío al que ustedes le están haciendo esto. Y con esta actitud Jesús, y con esta acción al ponerse de pie, simboliza que sí le preocupa, simboliza que sí está pendiente de sus hijos y simboliza algo bastante grande. Como cuando uno tiene un hijo, el hijo se tropieza y se cae, rápidamente uno se levanta y se pone de pie. O cuando alguien quiere hacerle daño a un hijo de uno rápidamente se le pone de pie. ¿Y qué más importante que Jesús, el Cristo, se pone de pie al ver que un hijo de él está siendo maltratado? En el año 300 después de Cristo, 300, 320 aproximadamente después de Cristo, es cuando hay un emperador que se llama Constantino. Y este emperador empieza a aceptar el cristianismo. Es convertido por un obispo cristiano llamado Eusebio de Cesarea. Un libro que recomiendo, es uno de los grandes escritores acerca de la historia de ese tiempo, Eusebio. Y él en sus libros habla acerca de cómo pudo ayudar a que Constantino, este emperador romano, se pudiera convertir al cristianismo. Ahí entonces comienza otra historia. Empieza a haber un poco de luz para los cristianos, ya tienen el derecho a poder reunirse en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, y empiezan entonces a poder hablar acerca de Dios y a predicar. Sin embargo, aunque comienza otra vez a salir el cristianismo, empiezan a haber muchos cambios, a implementarse nuevas dogmas, nuevos estatutos que no vemos en ningún ejemplo en el libro de Hechos cuando la iglesia fue establecida. Netamente estatutos impuestos por hombres, digámoslo así de esa manera. Y no es hasta más adelante cuando vemos hombres como Martín Lutero en Alemania que empieza a darse cuenta de estos estatutos que no concuerdan con lo que practicaban los primeros cristianos en el libro de Hechos y empiezan a hacer ecos a estos estatutos y empiezan a hacer un llamado a volver otra vez atrás, como los hermanos, a practicar lo que practicaban los hermanos en el libro de Hechos cuando la iglesia comenzó. Además de Lutero, vemos otros personajes como Calvino, vemos otros personajes como el mismo Erasmo, y empieza a escribir libros acerca de este llamado a la reformación, este llamado a la restauración. Y gracias a estos hombres, entonces vemos un cambio, buscando regresar a las prácticas que se practicaban en la iglesia del primer siglo en el libro de Hechos. Y gracias a esto entonces comienza otra vez este movimiento un poco más limpio, un poco más claro, un poco más puro del cristianismo, y es como se empieza a expandir nuevamente este cristianismo más apegado a lo que practicaban nuestros hermanos en el libro de Hechos, la iglesia en el primer siglo. Y gracias a estos hombres entonces vemos un cambio bastante radical. Costó bastante, costaron muchas vidas de cristianos que tuvieron que sacrificarse, pero gracias a eso entonces vemos cómo el cristiano comienza a expandirse hasta el día de hoy. La religión cristiana es la más numerosa del mundo. Muchas cosas han pasado en estos 2000 años de historia. Ha habido muchas muertes, ha habido mucha sangre, mucha gente ha dado su vida para mantener esta fe. Y definitivamente el mundo moderno no sería como lo conocemos hoy si no fuera por la fe cristiana. La influencia del cristianismo en el mundo es fenomenal. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, en realidad comenzó hace 2000 años en un rincón del mundo muy pequeñito, allá en Palestina, un área de más o menos 20.500 kilómetros cuadrados. Allá vivió un hombre que se llamaba Jesús. Un obrero, un carpintero, un trabajador en un país ocupado y oprimido por el Imperio Romano, un hombre casi completamente marginado,
que predicó un mensaje, se identificó como el Hijo de Dios, como Dios mismo, y a partir de su obra y de su mensaje surgió lo que hoy en día es la fe cristiana. El Imperio Romano había conquistado el mundo antiguo a través de la fuerza de su milicia. Un grupo de personas cristianos o discípulos, considerado por muchos una secta llamado El Camino, logró conquistar y dominar el Imperio Romano a través del poder del Evangelio. En el libro de Juan, Jesús dice, no ruego solo por esos, ruego también por los que han de creer en mí, por los mensajes de ellos, para que todos sean uno. Los discípulos en una voz lograron sufrir y sacrificar sus vidas para poder avanzar el Evangelio. El factor que ayudó a conquistar el Imperio Romano es la palabra predicado a los discípulos con poder y fe. Un mensaje simple que cortaba al corazón. Durante el primer siglo, el politeísmo era la religión dominante del Imperio Romano. ¿Qué es el politeísmo? Excelente. El cristiano predicó un mensaje de esperanza y unión. Muchos de los cristianos en el primer siglo no sabían cómo leer o escribir. Su mensaje de la resurrección de Cristo no hacía mucho sentido al hombre que se consideraba sabio en el mundo. El cristiano pudo enseñarle al mundo que lo que decía era de Dios a través de razonar la palabra y hacer milagros para confirmar la palabra. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 8 al 10? El discípulo de Cristo y los apóstoles lograron hacer los milagros que Jesucristo había prometido antes de morir. La confirmación de la palabra a través de los milagros pudo inspirar y mover la población a aceptar una nueva fe. Una fe que prometía esperanza después de morir. La evidencia de la resurrección de Cristo y ascensión movilizó una nueva generación de cristianos a defender la fe. El cristiano estaba dispuesto a morir. El Imperio Romano quería destruir el cristianismo a través de la persecución. En vez de destruir el cristiano se mantuvo fuerte y firme, siendo guiado por las palabras de los apóstoles y discípulos. Todo tiene un comienzo y la iglesia inicia en el día de Pentecostés. Pentecostés es la segunda fiesta de las 3 de peregrinaje obligatoria para los hombres. Esto no quiere decir que las mujeres y los niños no sean invitados, sino que por las mujeres estar embarazadas y el cuidado de los niños, se les invita pero no se les obliga. Las 3 fiestas están entrelazadas como acción de gracias por la liberación, que es la Pascua, por la providencia, que es Pentecostés, y por la seguridad, que es la fiesta de la recolección. Pentecostés es una fiesta agrícola donde se celebra la cosecha de trigo. Esto se hace 50 días después de la Pascua. Marca el fin de un periodo agrícola y el comienzo de uno nuevo. Dios provee por un año más y el ser humano está agradecido porque provee semillas, la lluvia temprana, la lluvia tardía, y porque también provee espiritualmente. El pueblo escogido cumple siguiendo la ley, arrepintiéndose y celebrando con los sacrificios que les ha sido dado. Así que Pentecostés es el momento de celebración de la continuidad de la vida y del afianzamiento de la alianza entre Dios y el hombre. Decíamos que Pentecostés es el comienzo de la iglesia.
La iglesia como cuerpo de Cristo marca el fin de un periodo y el comienzo de uno nuevo. Dios en la iglesia revela su intención original. Todo ser humano se realiza íntegramente en ella. Vive en armonía con otros. Comparte ese misterio y continúa o esa seguridad en la eternidad. Todavía dependemos de Pachamama, pero hay una cosecha más importante. Hay millones y millones de personas perdidos o confundidos. Hace 2000 años decía que los campos están listos, la cosecha está lista para recoger, pero los trabajadores son pocos. Pentecostés marca el final de la redención. Cristo, cuando resucita, va al cielo y se presenta como el primero de los frutos de una cosecha todavía pendiente. Cosas sobrenaturales están pasando en este día. Algunos creen que los creyentes están borrachos, pero Pedro les hace ver que realmente está pasando algo nuevo, algo fuera de lo común. Las profecías se están cumpliendo. El mesianismo esperado está aquí. Se interpretan las escrituras desde lo nuevo, desde Jesús. Juan Bautista predice que Jesús bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El comienzo y la continuidad de la iglesia refleja la intervención de Dios, comenzada por Cristo, apoyada por el Espíritu Santo y asimilada por fe por los creyentes. Un pequeño grupo de 120 personas es el comienzo de la iglesia. La presencia de Dios se refleja como un ruido violento de una ráfaga de viento, como llenándolo todo. Las lenguas de fuego demuestran la universalidad y el poder del mensaje. Un nuevo pueblo es escogido de las diferentes etnias o naciones. Los primeros discípulos están reunidos ahí en su aposento alto, cuando de repente se oye este ruido, este estruendo como un viento fuertísimo, y de repente se aparecen lenguas como de fuego que empiezan a descender y a reposar sobre cada uno de ellos. Y sucede algo increíble, algo maravilloso. Ellos empiezan a hablar diferentes idiomas. Es el día de Pentecostés. Hay personas, según nos dice Lucas, de todas partes del mundo. Y gracias a que los discípulos están pudiendo hablar en lenguas, estas personas escuchan en su propio idioma las maravillas de Dios. ¿Qué significan estas lenguas? Esa palabra que es como fuego y que crece y que se expande y que purifica y que representa el juicio de Dios, se hace presente a través de estas lenguas de fuego. Y además están representadas personas de todas partes del mundo. Se refleja aquí la intención original, la intención eterna, la intención última de Dios. Un mundo sin fronteras, sin discriminación, sin guerras, un mundo con armonía, un mundo humanizado por seres humanos capaces de promover la vida, de fomentar la paz. Muchos años atrás, Adán y Eva habían perdido el privilegio y la oportunidad de tener una relación con Dios por causa de su pecado, de su desamor, de su orgullo, de su autonomía. Consecuencia de esa desarmonía con Dios, tampoco fueron capaces de mantener la armonía unos con otros. Un ejemplo muy claro en la Biblia
es cuando después del gran diluvio que nos relata Moisés, los sobrevivientes quisieron construir una torre muy alta que llegara hasta el cielo. Era el fruto de la soberbia y de la rebeldía. Dios les había dicho que humanizaran la tierra, que llenaran la tierra, pero ellos decidieron que iban a hacer nuevamente su propio parecer. Como consecuencia, Dios tuvo que confundirles la lengua. Ahora en Pentecostés se reversa ese efecto. Ya no está el pecado de por medio. El sacrificio de Cristo ha eliminado ese obstáculo. Ahora es posible la armonía con Dios, la comunión con Dios y por consiguiente la armonía y la comunión unos con otros. Que por fin se realice ese mundo de Dios. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 2? Que llegó el momento, llegó la hora en que es posible realizar el plan, el propósito eterno de Dios por medio de la iglesia.